En Europa están hartos de seguir apoyando a Volodymyr Zelensky con dinero y armas. Insisten en que la OTAN debe desistir de seguir respaldando a Kiev en una confrontación sin sentido en el este, que a todas las luces está afectando a los socios europeos de la OTAN, más que a ningunos otros. ¿Dejarán solo a Washington en esta aventura? Así parece. Entre las capitales europeas destaca Helsinki, que alega que todos están agotados de financiar una confrontación que solo ha traído inflación y recesión a sus propias economías. Los ministros hablan en susurros, las reuniones se tensan y las promesas de apoyo incondicional se diluyen en declaraciones ambiguas. Ya no hay más aplausos ni ovaciones para el presidente ucraniano. Los aliados del Atlántico han visto que sus arcas se vacían mientras Washington se aferra a una cruzada que no hace más que mermar el equilibrio de poder global. ¿Qué queda ahora? Presupuesto limitado, energía cara y un Medio Oriente que reclama protagonismo. Europa pide soluciones, no conflictos, y su paciencia se agota. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Al fin se atrevió a decir lo que muchos murmuraban, pero todos callan. Los socios de la OTAN están hartos de las exigencias de Volodymyr Zelensky. Ya han tenido demasiado con el pedigüeño de Kiev y por ello se empiezan a rebelar contra la ayuda financiera y armamentista, incluso aquellas naciones como Finlandia que apenas acaban de ingresar al cónclave militar occidental. Mientras la administración de Joe Biden insiste en un apoyo irrestricto a Ucrania, las fisuras en la Alianza Atlántica se hacen más evidentes y lo que antes parecía una postura monolítica frente a Moscú, hoy se resquebraja. La conflagración en el este ucraniano se ha convertido en un pantano político, económico y diplomático para Occidente. Algunos expertos lo califican de un abismo en el que se hunden recursos y credibilidad, mientras los gobiernos europeos lidian con una población cada vez más escéptica y cansada de los sacrificios impuestos por una diatriba que no es la suya. Al respecto, la reciente declaración de la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, fue un golpe directo al corazón de la narrativa occidental. Tenemos que ser realistas. La situación en Ucrania ha puesto a prueba la resistencia de la comunidad internacional, pero también es cierto que el conflicto ha generado una presión económica y social difícil de sostener en el largo plazo. Y no es un secreto que Finlandia, al igual que otros países europeos, ha tenido que asumir costos significativos para mantenerse en línea con las demandas de Washington. Las presiones económicas han golpeado a la eurozona con inflaciones disparadas y una crisis energética que dejó al descubierto la fragilidad de la dependencia europea del gas ruso. De pronto, la entrada de Finlandia en la OTAN dejó de ser un triunfo diplomático y pasó a convertirse en un compromiso de sacrificio permanente, uno que la economía finlandesa podría no estar en condiciones de asumir por mucho más tiempo. Por otro lado, la reciente reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea fue una muestra palpable del desgaste. El Fondo de Asistencia a Ucrania, una propuesta que en sus inicios parecía un cheque en blanco para Kiev, hoy se enfrenta a obstáculos insalvables. Países como Hungría y Bulgaria han alzado la voz, dejando claro que no se puede seguir destinando miles de millones de euros a un conflicto cuyo desenlace se antoja incierto. Incluso los tradicionales aliados de Washington, como Alemania y Francia, se han mostrado reticentes a aprobar nuevas ayudas sin antes discutir los efectos de estas decisiones sobre las economías nacionales. La indecisión europea resulta como un eco de desesperación. Por más que quiera presentar una imagen de unidad, los hechos reflejan un escenario completamente distinto. De hecho, lo que comenzó como una campaña de apoyo militar y financiero a Ucrania se ha convertido en una verdadera carga para Europa. El costo de mantener la guerra ha sido astronómico y el desgaste no se limita solo al ámbito financiero. Las sanciones contra Rusia, impulsadas principalmente por Washington, no han logrado los efectos esperados y, en cambio, han afectado gravemente la estabilidad económica europea. La dependencia de Europa del gas ruso, aunque disminuida por las alternativas de suministro, no ha desaparecido por completo.
El alto costo de la energía ha exacerbado la crisis de inflación y la capacidad de los gobiernos europeos para responder a las necesidades internas se ha visto mermada. Las declaraciones de la ministra finlandesa ponen de relieve un problema que muchos en la OTAN preferirían ignorar. La presión por mantener la solidaridad entre los socios atlánticos ha sido intensa, pero cada vez es más difícil ignorar las voces disonantes que piden una reevaluación de las prioridades. Para Finlandia, una nación que mantuvo durante años una política de neutralidad en medio de la tensión entre Rusia y Occidente, el salto a la OTAN representó un cambio radical. Pero ahora, ser parte de la alianza significa también lidiar con las consecuencias de las decisiones tomadas por otros, particularmente por Washington. Y esas consecuencias se traducen en millones de euros desviados a un conflicto que parece no tener fin, mientras la crisis del costo de vida sigue afectando a los ciudadanos finlandeses. El hartazgo europeo no solo es económico, es también político y social. En Francia, el presidente Emmanuel Macron se ha enfrentado a protestas en las calles por su gestión económica y sus decisiones en política exterior. La crisis energética, agravada por las sanciones, dejó claro que la postura belicista de la OTAN no ha logrado estabilidad, sino un conflicto constante que amenaza con desbordarse. Las dificultades para mantener una postura firme frente a Moscú se ven reflejadas en la falta de consenso para aprobar nuevas sanciones o paquetes de ayuda. Europa está dividida y el liderazgo de Washington parece incapaz de consolidar una estrategia que logre el apoyo unánime de sus aliados. Y hasta el propio Reino Unido, uno de los principales defensores de Ucrania, ha tenido que ajustar su discurso. Boris Johnson, quien alguna vez se mostró como uno de los más firmes aliados de Zelensky, ya no es primer ministro, y las promesas que hizo en el pasado de un respaldo inquebrantable ahora parecen tan frágiles como el propio liderazgo conservador británico. En 2021, Boris Johnson aseguró que Ucrania no se uniría a la OTAN en el futuro cercano, un mensaje que pretendía calmar los temores de Rusia, pero que también revelaba las limitaciones de Occidente para integrar a Ucrania en la alianza sin desatar un conflicto mayor. Las contradicciones son evidentes y los errores estratégicos de Washington y sus aliados no han hecho más que agravar la situación. La administración de Joe Biden ha mantenido una política de sanciones y apoyo militar que, si bien tenía como objetivo debilitar a Rusia, ha tenido repercusiones negativas para los propios países que forman parte de la alianza. El apoyo irrestricto a Ucrania ha sido presentado como un deber moral, pero la realidad económica se impone. El belicismo ha desangrado las arcas de Europa y los ciudadanos europeos son cada vez más conscientes de que los beneficios de esta lucha no parecen compensar los costos. La inflación, el desempleo y la crisis energética han sido el precio que los gobiernos europeos han pagado para mantenerse alineados con Washington. Mientras tanto, los recursos se desvían hacia un conflicto que ha dejado poco margen para soluciones diplomáticas. Todo llega aderezado por los acontecimientos recientes en Medio Oriente que han añadido otra capa de complejidad. Con la escalada en la región, los recursos y la atención de Occidente están cada vez más divididos. Washington, que ha jugado a ser el árbitro mundial, ahora se ve obligado a repartir su atención entre múltiples conflictos. Esto solo ha servido para exponer aún más las limitaciones de una política exterior que depende del constante estado de confrontación. Ahora, el caso de Finlandia es más que simbólico. Una nación que ingresó a la OTAN buscando seguridad, pero que ahora se encuentra atrapada en la red de intereses y compromisos que atan a la alianza. Está obligada a sostener una postura belicista que no estaba en sus planes originales. En fin, las palabras de la ministra finlandesa fueron un aviso claro. Las prioridades de Europa están cambiando y la paciencia se agota. A opinión de analistas, Finlandia está pidiendo más que un alto al fuego y busca soluciones diplomáticas, mientras que otros países europeos comienzan a considerar lo imprescindible: la posibilidad de negociar con Moscú sin seguir la línea dictada por Washington.
Europa se enfrenta a un dilema difícil y los líderes europeos saben que tendrán que tomar decisiones complicadas en el futuro cercano. En este punto, los errores de cálculo y las estrategias fallidas han creado un escenario donde la diplomacia ya no puede ser una opción secundaria. Europa debe decidir si sigue apostando por una pugna bélica interminable o si tiene el coraje de replantear sus alianzas y estrategias, buscando soluciones que realmente beneficien a sus ciudadanos y no solo cumplan con los dictados de Washington. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.